Hola, bienvenidos a Políticas. El lugar de encuentro donde vamos a hablar de comunicación y marketing político, de estrategia electoral, de marketing municipal y política 2.0, de marca política, de comunicación 360, de cómo hacer llegar tu mensaje y tu marca a más gente. Políticas es el sitio donde podrás conocer las mejores técnicas para comunicar mejor, para que tu gestión pueda ser más visible, para saber cómo persuadir y transformar a tus audiencias, definitivamente para ser más reconocidos ante la opinión pública. Recuerden que este podcast pueden escucharlo en iVoox y en iTunes. Mi nombre es Isaac Hernández, consultor de comunicación y marketing. Invitarles a visitar el espacio web isaachernández.es. Aquí empieza Políticas. Episodio 18. La nota de prensa en política. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy lunes 2 de julio de este 2018. A poco menos ya de un año para las próximas elecciones municipales, aquí en España. Y bueno, ya empieza pues, a notarse que lo que son las marcas y los partidos políticos quieren y empiezan a estar más presentes en los diferentes medios de comunicación, pues con tal de ofrecer lo que va a ser su programa electoral, sus ideas, el atacar a los adversarios, con un montón de información en cuanto a lo que se está haciendo. Y la nota de prensa no deja de ser un buen recurso para acercar la noticia o algún contenido que un político quiera llevar hasta un lector o hasta un ciudadano. Es cierto también que es una de las herramientas que han dejado de tener aquel protagonismo que tuvieron hace ya unos años atrás, porque básicamente los medios se nutrían de este tipo de contenidos para informar, y porque era un contenido muy unidireccional, ¿no? Es decir, el periódico publicaba una nota de prensa y el lector que accedía al periódico o al medio pues lo leía y poco más, ¿no? Pero bueno, es un contenido que ha ido evolucionando, ha ido cambiando y por lo tanto se ha ido también adaptando a los nuevos tiempos. Las notas de prensa llegan hoy en día a tener vida propia, se llegan a compartir, se llegan a editar, están en un sinfín de formatos que pasan después de lo que es la publicación en el periódico, pues caen en redes sociales y son un medio que hoy por hoy sigue teniendo mucha importancia para llevar el contenido de un político o de una marca, repito, a un posible lector, ¿no? Pero bueno, también es verdad que para hacer buenas notas de prensa hay que cumplir una serie de requisitos o llevar a cabo una serie de pasos que si no los haces, pues al final vas a crear pues un montón de frases sueltas que pueden acabar en no leerlas nadie, en ver un periódico que no son importantes y por lo tanto tu fuerza como marca política o como candidato pues no tiene consistencia. Incluso no se llegan a publicar o de hecho ni siquiera abrir el mail por donde le pudo haber llegado al redactor, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que toda marca que hace publicidad, en este caso de una marca política, pues quiere tener la mayor difusión posible de todo lo que hace, cuándo, dónde y cómo, ¿no? Pero para crear nuevas y buenas notas de prensa hay que ir un poco más allá, ¿no? Y esperar que se produzca pues esa magia que hace capaz que alguien se pare y lea algo que se pueda encontrar en la prensa o en algún medio de comunicación, ¿no? Por lo tanto, se debe crear un contenido de calidad, compartirlo por todos los canales posibles a posteriori y de esta manera lograrás que lo que tú hagas o lo que tú quieras comunicar llegue y se difunda de mejor y un mayor número de audiencia, ¿no? Por eso el primer paso a la hora de pensar en crear una nota de prensa hay que pararse a pensar si realmente tenemos una buena historia que contar, ¿no? Hemos hablado en podcasts anteriores y en el blog de
de isaachernandez.es. Hay un montón de artículos que hablan y repiten, incluso llegan a ser insistentes en el tema de contar historias, ¿no? Ya no se trata de hablar y decir que hemos inaugurado una plaza, ya no se trata de decir que va a haber la fiesta de no sé qué cosa, ya no vale solamente pues anunciar que pues nada, que ha hecho una gestión pues de esta manera o de la otra. Se trata de darle un contenido en forma de historia para atraer al lector desde el primer minuto, ¿no? Si no tienes realmente algo interesante que contar, yo te recomiendo que no envíes ninguna nota de prensa. Más vale enviar poco, de calidad y atrayente, que mandar notas de prensa discriminadamente a cualquier medio de comunicación sin tenerlo en cuenta, y no va a ser efectivo. Por lo tanto, te recomiendo que las notas de prensa empiecen a ser mucho más selectivas. Son para acontecimientos que realmente quieras generar interés, y esto quiere decir que pues debes aprovechar para crear expectativas alrededor de esa historia que vayas a contar en forma de nota, o algo que sea diferente o realmente importante y que la gente esté esperándolas pues con cierta inquietud y con cierta intriga, ¿no? La storytelling, que hemos hablado, repito, también en muchas ocasiones, es darle la forma, es la forma de contar ese contenido. No vale ya leer, no vale solamente informar, sino hay que buscar esa chispa, esa emoción, ¿no? al contenido que pueda estar publicado. Otra de las cosas que nos solemos olvidar no es enviar un montón de párrafos o frases sueltas. Hay que identificar el documento como tal, con su título correspondiente, con la fecha de la publicación. Incluso es interesante e importante que se pueda publicar el logo y un eslogan si lo hay. Muchas veces los periódicos cortan y pegan lo que se les envía, por lo tanto es importante tener en cuenta que cada vez que vayamos a enviar una nota de prensa, pues tenerla lo más personalizada posible, ¿no? Créate una base de medios de comunicación. No todos los medios de comunicación están receptivos a cualquier contenido. Si eres un político municipal, eres un alcalde, un concejal, pues que quieres que una cosa que has hecho, una gestión, tienes un contenido importante, pues envíalo a aquellos medios que sean los más, digamos, relacionados perdón, con esa nota de prensa que tú quieras enviar, ¿no? Es importante tener una especie de estructura de diferentes canales y ver cuáles son los más apropiados para una nota. Si tienes una noticia pues del mundo del deporte, pues intenta buscar aquellos medios deportivos donde pueda ser conveniente publicar esa nota de prensa. Si tienes contenidos de tipo cultural, pues intenta buscar revistas o magazine o incluso prensa, que también va especializada en este tipo de contenidos. Yo intento siempre pues un poco aconsejar que siempre estar en un medio global y a ser posible que buscar ese tipo de medios de cosas muy concretas, ser un poco más tipo específicos, buscando medios que puedan pues publicar una nota de prensa que hayamos podido enviar para un nicho específico de posibles lectores, ¿no? Otro consejo y otro apartado importantísimo: escribe un titular que sea atractivo. La regla del 20-80 en cuanto al tiempo. Yo, por lo menos, me encuentro muchas veces titulares que no llaman para nada la atención, pues por lo tanto quizás hay que invertir más del 80% en crear un titular que realmente dé pie a que la gente pueda leerlo, a crear un titular para escapar y para ir corriendo, ¿no? O sea, trabájate bien el titular. Quizá lleven el 80% del tiempo en crear ese buen titular y el 20% del contenido. No siempre va a ser la regla así, pero es muy importante tener un buen titular. Un titular que tiene que ser breve, tiene que ser, repito, atractivo. Después ya lo que va a ser el tema de cómo debe estar ese contenido asociado al titular, lo que son los títulos o subtítulos de esa nota de prensa, pues intenta que no vayan en plan rimas, adivinanzas, incluso haciendo chistes. Intenta también darle la vuelta al mundo de las cifras, que sean cifras redondas. No es lo mismo decir el 14,8% que decir casi el 15%. La gente retiene mucho más el tipo de concepto más genérico global en el mundo de los números que cifras específicas.
E intenta que por lo menos el titular pues contenga pues esas 8, 10, 12 palabras. Tampoco es que sea una métrica exacta. Y que tenga pues 2 líneas aproximadamente para dar el peso suficiente al inicio de la nota de prensa, ¿no? Una vez ya nos metemos en lo que es el cuerpo de la noticia, hay que pararse un poquito a reflexionar y pensar que se debe arrancar siempre con una entrada que atraiga ese primer párrafo inicial que a ser posible contenga las 5 W, ¿no? Siempre lo están mencionado, ¿no? El who, el what, el when, el where, el why. O sea, el quién, el hizo qué, el cuándo, el dónde y el por qué de esa noticia, ¿no? No necesariamente tienen que estar dándosele respuesta a estas 5 preguntas en el párrafo inicial, pero hombre, que siempre tengas algo que atraiga en el primer párrafo y donde des un pequeño resumen de lo que va la noticia en ese primer párrafo. Ya verá el lector si le interesa seguir leyendo o no. Si en ese primer párrafo no consigues captar el interés del lector o del ciudadano que pueda estar pues mirando la página de esa donde está publicada esa nota de prensa, pues difícilmente vas a conseguir que siga leyendo la misma, ¿no? O sea, juégatela todo, apuesta a todo, trabájate mucho más el primer párrafo. Después ya tienes que contar la información de lo que va la nota de prensa, ¿no? ¿Cuántas palabras? ¿Cuánto es recomendable? ¿Cuánto es necesario? Pues no hay ninguna regla escrita. Pero sí es verdad que los medios de comunicación tienden cada vez más a ir a contenidos mucho más concisos. No se trata de hacer una redacción o una entrevista en profundidad sobre un tema, sino de llamar la atención y que la gente pueda ser capaz de retener pues poquitas cosas y de buena calidad, ¿no? Se habla también de la regla de la pirámide invertida. Es esa regla que consiste en dar una especie de orden al contenido, yendo de lo más importante a lo menos relevante, ¿no? Ese titular que llame la atención, primer párrafo que sea capaz de describir de qué va la noticia y el resto del contenido, ¿no? Sé directo, no rellenes huecos ni sea redundante con ese tipo de muletillas, coletillas que vemos muchas veces en las notas de prensa. No mezcles en cada párrafo diferentes ideas. Si quieres hablar de 3 cosas diferentes, pues intenta que sean párrafos cortos y cada una en uno de esos párrafos de manera independiente. No hagas contenido promocional ni de publicidad dentro de lo que es la nota de prensa. La gente ya va a asociar a la marca al contenido, por lo tanto no hace falta que hagas publicidad. Y además porque lo más probable es que si envías una nota de prensa con publicidad inmersa dentro de la misma, es muy probable que el medio de comunicación pues lo tenga muy en cuenta y no acabe publicando la nota de prensa, ¿no? En definitiva, hacer notas pues como si fueras a escribir una carta intentando que lo lea y lo entienda la mayor cantidad de gente posible. No seas demasiado técnico, sino que piensa siempre en un grupo lo más amplio y variopinto de posibles lectores o lectores de esta nota de prensa, ¿no? Por lo tanto, no te enrolles, vete al grano, lee tú incluso la propia nota de prensa a ver si la entiendes y una vez lo hayas hecho es cuando das el paso de enviarla, ¿no? Otro apartado importante, no olvides de poner tus datos de contacto. A veces envían los políticos notas de prensa a medios y dan por ello de que los conocen. ¿En cuántas ocasiones encontramos que muchos medios no conocen a los concejales del partido de un municipio, ¿no? Por lo tanto, siempre firma con tu nombre, con tus apellidos, pues con tus datos de contacto para que se puedan poner en comunicación contigo y puedan contrastar o tomar en cuenta algún contenido de la nota de prensa o quién sabe si para ampliarla con más información. Importante y que cada vez se usa más, incluir imágenes o vídeos. Vemos también como los medios empiezan a pedir que cuando juntas una nota de prensa pues puedas facilitarle todo lo posible en cuanto a contenido audiovisual, ¿no? Ya vemos que en el mundo de las redes sociales es pues muy muy importante el tener ese tipo de contenido que vaya pues acoplado y asociado a lo que está escrito, ¿no? Como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pues hacer posible que seas capaz de enviar esa foto o ese vídeo
que complemente bien a la nota de prensa, ¿no? Piensa que también esto va a caer mucho en las notas, en el mundo de las redes sociales y aquí es casi imprescindible, por no decir, súper necesario, de que las notas de prensa se conviertan en un post con una imagen o un vídeo que de entrada pues atraiga la visión o el interés del público. Otro tema importante es cuidar la maquetación de las notas de prensa. Justifica los párrafos. Resalta aquellas palabras en negrita que quieras destacar dentro de lo que va a ser la lectura de la nota de prensa. Cuida bien la gramática. Las faltas de ortografía. Vemos por ahí muchas notas de prensa con muchas faltas de ortografía. No pasa nada por intentar darle pues tu toque personal en cuanto a imagen de maquetación, colores, pues alguna reseña que tengas por ahí, pero sé bastante cuidadoso con esto, ¿no? Porque si no al final parece que has creado una nota de prensa para salir del paso y como decía al principio, se trata de poco y bueno que mucho y malo, ¿no? No la envíes indiscriminadamente a todo el medio de comunicación que se te venga a la cabeza. También corremos muchas veces el error, enviamos la nota de prensa a todos los medios y no debe de ser así. Los medios quieren sentir y notar que lo que tú le envías está hecho personalmente para ellos, ¿no? Porque si no al final ellos van a entender que es una nota de prensa que has enviado a cientos y cientos de medios, por lo tanto el apartado de autenticidad o el de primicia pues se pierde, ¿no? Si tú consigues con dar algún medio que te ofrezca primicias y tú puedes llegar a algún tipo de acuerdo con ellos para que sean ellos los primeros que publiquen, pues no es desdeñable y al contrario puede llegar a ser muy beneficioso para ambas partes, ¿no? Pero bueno, eso es otro apartado que en su momento también podremos hablar, ¿no? Tienes que dejar siempre esa puerta abierta, que esa noticia no quede cerrada. Se trata de seguir contando historias, por lo tanto, ese tipo de cuentos, o hemos visto como en los antiguos cómics o tebeos dejaban siempre la puerta entreabierta al siguiente capítulo o fascículo, ¿no? Pues aquí pasa igual. Hay que empezar a crear esa intriga, ese final de me faltó y me gustaría que hubiera sido un poco más largo. Pues hay que empezar a pensar en este tipo de estrategias que al final lo que hacen es crear una imagen de la marca pues inquietante y que siempre me va a sorprender con algo nuevo, ¿no? Podría seguir dándote algún consejo más, pero creo que básicamente con estos tenemos para empezar a darle una vuelta al envío de notas de prensa y que los medios muestren mucho interés en publicar aquello que un político, un alcalde, un gobernante local pues les haga llegar, ¿no? Selecciona bien los medios, no envíes notas de prensa discriminadamente, marca, firma y siempre pon tus datos de contacto. Segmenta bien el mensaje con esa entrada, el cuerpo central del mensaje y esa despedida que siempre deje la puerta abierta a una posible continuidad de esta nota. Piensa que las notas de prensa van a caer muchas veces en el mundo de las redes sociales, por lo tanto intenta darle un contenido audiovisual llamativo, acompañado de fotos, de vídeos, que siempre pues podamos dar respuesta al quién, al qué, al cuándo, al dónde, al por qué de esa nota de prensa, a ser posible que siempre esté respondido en el primer párrafo y ese titular pues que sea atractivo y que capte la atención nada más encontrarnos la nota de prensa de entrada. Bueno, pues espero que este podcast, que va a llegar casi a los 18-19 minutos, pues pueda haberte hecho ver un poquito más la importancia que sigue teniendo las notas de prensa en política. Invitarte, como siempre, pues a visitar el espacio web de isaachernández.es o a los podcasts que podrás encontrar de politicaje en iVoox y en iTunes. Darle a ese me gusta o esa estrella en iTunes si es posible. Y nada, y emplazarte hasta el próximo podcast de Políticas, que espero que siga creciendo como ya lo hace, donde ya vamos más de 1000 personas que cada día pues van escuchando este tipo de contenido. De verdad, darte las gracias como siempre por estar ahí y hasta el próximo podcast. Políticas.